A este su programa bíblico existencial, donde vamos a iniciar la epístola a los Hebreos, y vamos a hacerlo con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos en tus manos, Padre de infinita bondad, para que tu Espíritu Santo, que iluminó las mentes, los corazones de los hagiógrafos, nos ilumine hoy a nosotros para hacer vida esta palabra, para aprovecharla en nuestras comunidades cristianas, de tal manera que podamos ser palabra viviente, podamos vivir realmente el sentido más profundo de tu querer, que es que vivamos como tus hijos e hijas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, vamos a mirar esta epístola o carta a los Hebreos. Vamos a mirar hoy la introducción, bastante amplia, porque es un texto que a la vez es muy usado, muy utilizado en la iglesia, en la liturgia y también en el estudio. Lo primero es reconocer que el autor de esta carta, que regularmente se le pone a Pablo, ha sido discutida su autoría. Desde hace mucho tiempo ha sido motivo de discusión. Rara vez se ha impugnado su canonicidad, pero la Iglesia de Occidente se negó a atribuir a Pablo hasta fines del siglo IV su autoría. Y si es cierto, en Oriente se aceptó esta atribución, no lo hizo sin reservas respecto a esta realidad, por su forma literaria, también por su lenguaje, por su estilo, la forma de escritura. Es que es mucho más elegante que los escritos que vienen de Pablo. Es decir, la forma de escribir es mucho más elegante, mucho más pura en cuanto a contenido lingüístico, la forma literaria. Y es que en realidad el lenguaje y el estilo de este escrito son de una elegante pureza que no es propia de Pablo. No, Pablo no tiene esto. Igual entender que la utilización del Antiguo Testamento lo hace de manera distinta como Pablo lo cita. Además, esta carta falta el estudio y la acción de gracias, que es un saludo siempre. Siempre Pablo hace un saludo al inicio, una acción de gracias al final, y la carta no lo tiene. Por estos motivos se supone que no son de Pablo. Además, aunque hay unas resonancias del pensamiento paulino, por ejemplo, los temas de Abraham, de la fe, la ley, modelo de fe en Abraham, la alianza del Sinaí, sin embargo, aún así se duda esa autoría. Estas consideraciones han hecho pensar a muchos estudiosos de la crítica textual católica y también protestantes en un redactor que avanza dentro de la línea paulina, sin llegar a la unanimidad a la hora de identificar a ese autor anónimo. Algunos piensan que puede ser de pronto Bernabé, o Aristión, o Silas, o Apolo, o Prisca, o Priscila. Pero resulta más sencillo caracterizar su personalidad como un judío, pero que ha crecido en la cultura helenística. O sea, un judío, pero que creció en el mundo griego, con mentalidad judía, pero
con también mentalidad y lenguaje griego. Y esto lo vemos porque es de suma importancia para el redactor mostrar elementos puntuales de interpretación, como pasajes del Antiguo Testamento, en los cuales apoya su argumentación. Usa pasajes del Antiguo Testamento para apoyarse. También es interesante que cite la versión de los 70, que es una versión griega del Antiguo Testamento o de la Tanaj, como se dice. El lugar y la fecha de composición, así como los destinatarios, tampoco se tiene certeza de ello. No hay certeza sobre este tema. Parece que el autor se encontraba en Italia en ese momento en que escribe, y además habla de la liturgia del templo como de una realidad todavía actual. Entonces, la liturgia del templo solo duró hasta el 70, 71, porque en el 71 se destruye el templo. Así que habla de una liturgia lo que pareciera que fuera antes de la destrucción del templo, pero no esencialmente tiene que ser así. Pero lo cierto es que no alude nunca al templo destruido de Tito o por Tito, sino que habla siempre de la tienda del desierto y se refiere a los textos que la describen vigentes más allá de todos los problemas históricos que afectaron la vida del santuario o al mismo santuario. ¿Qué significa esto? Que el autor está teniendo muy en cuenta la tienda del encuentro, a veces más que el mismo templo de Jerusalén. La resonancia de algunos pasajes, por ejemplo, Hebreo 1, 1 al 13, con la primera carta de Clemente y la alusión a una persecución pasada o a un punto de terminar, 13.3, no aportan ninguna luz a este asunto, no se nota. También mirar algo que es por la dificultad de concretar estas referencias ni de fechar el escrito también de el mismo Clemente de Alejandría. Un dato seguro que aporta la misma epístola es la distancia que medía entre la predicación apostólica. Hay una distancia entre la predicación apostólica y el primer anuncio recibido por los destinatarios a través de sus guías. O sea, hay un espacio entre apóstoles y la recepción del mensaje por parte de ellos. Lo que llevaría a situar a este escrito en la segunda generación cristiana. O sea, puede ser hacia el 50, 60 después de Cristo. ¿En qué género literario hay que situar la carta a los hebreos? ¿Es una carta o es un discurso o será una homilía, un tratado dogmático o una epístola? Por el momento tiene una cierta forma espontánea de presentarse en cuanto al lenguaje hablado, pero también tiene cortes súbitos, repeticiones, tiene también intervalos salidos del contexto. Es decir, que es una carta muy hermosa, pero también con muchas variantes. Sea como sea, hay que reconocer dos líneas que son básicas en la argumentación. Una es el sacerdocio de Cristo, que va a marcar como ente fundamental y que completa con una exhortación. Y el segundo es el tema de la fe. El tema de la fe, que es también importantísimo, donde incluso se va a aludir al éxodo. Y va a reconocer también
el desarrollo de unos rasgos que evidentemente son paulinos. O sea, no es que no hay elementos paulinos, sí los hay, pero evidencia que era un discípulo de Pablo el que escribió dicha carta, no fue Pablo, fue un discípulo, y por eso es que hay algunos elementos paulinos, porque era un discípulo de Pablo. Al ser discípulo de Pablo, marcaba algunas ideas que Pablo le dio a él, pero tiene unas diferencias también profundas. Por otro lado, también en la carta a los Hebreos hay una cierta forma homilética, o sea que hay unas homilías fundidas, posteriormente se reagrupan y se hacen unas exhortaciones en un solo texto. También es importante ver que tiene unas subdivisiones bien marcadas, están bien marcadas sus subdivisiones, y es una epístola que va dirigida, dice, a los hebreos. Lo interesante es que este título data del siglo II, pero es acertado, ya que la preocupación del autor es la de prevenir contra el peligro de la apostasía. La gran preocupación en la carta a los Hebreos es que el creyente salga de la fe en Jesús y se vuelva apóstata, salga de la centralidad de la fe en Cristo Jesús como sumo sacerdote y como aquel que hace presencia a la fe real, y entonces caiga en la apostasía. Ese tema es de gran importancia. Mirar también cómo trata el autor de prevenir contra ese peligro y de animar a los judeocristianos que añoraban el culto mosaico. O sea, porque hubo judíos que se pasaron al mundo de Yoshua, seguidor de Jesús o seguidores, y estaban de pronto añorando el culto de los judíos, el mosaico. Entonces él va a dar unas líneas sobre esto. Eran hebreos convertidos del helenismo, de un ambiente helénico, y por eso va a explicarles, porque tenían familiaridad con el culto, el templo, etcétera, ¿no? Para facilitar a la lectura del texto, es importante comprender su estructura. Por eso muchas veces les he dicho que cuando uno lee un texto bíblico debe leer la introducción, que regularmente también tiene una estructura marcada de la carta o del evangelio o de pronto de un texto profético. Hay siempre unas introducciones que nos ponen más o menos en la temporada en que se escribió, el tiempo y los destinatarios. Algunos autores niegan también que haya sido escrita a hebreos realmente, sino que es un título que se le pone precisamente porque después del siglo II, como vieron que mencionaban el templo, el culto, decían, bueno, esto es como para los hebreos, pero en realidad era para cristianos que sí podían venir del mundo hebreo, pero del mundo hebreo que vivían en el mundo griego, que ya no eran tan hebreos, no conocían el hebreo, no conocieron algunos el templo tampoco. Así que el tema es un poco, pues, álgido en ese caso. Ahora bien, ¿es lo más importante? No, lo más importante es que entendamos su mensaje, su profundidad y la aplicación al día de hoy en nuestras comunidades cristianas. Porque para eso es la palabra, para una aplicación concreta. ¿Qué podemos ver en este texto? Podemos ver como 5 partes, tiene unas 5 partes bien marcadas. Una primera parte es evidentemente que tiene un prólogo introductorio, donde se va a plantear el tema de Jesús como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, y presenta como Jesús, ese Hijo de Dios, es palabra que ha habitado y que esa palabra es un proyecto. De hecho,
es como una de las cartas que más se acercan al sentido de logos, que se traduce como palabra, pero que detrás de la palabra logos hay que entender un proyecto de Dios. O sea que en realidad, en vez de decir el logos, la palabra, habría que decir es que el logos, el proyecto de Dios, porque Jesús viene como un proyecto de Dios desde el principio de la creación. Es decir, lo que va a llenar el sentir de la creación no es el pecado, sino el amor de Dios creador, que incluso cuando sabiendo que el ser humano va a errar, ya desde el inicio piensa en salvarle. Siempre está salvando a su humanidad, a sus hijos e hijas. Y luego desde Dios va a mostrar que ese Jesús, ese proyecto de Dios es el único camino. No hay más camino que el proyecto de Dios, y que además es el único mediador, porque ya algunos dicen incluso que puede ser que se escribió hacia el 70, 80, 90 después de Cristo, y que haya aludido al templo como meramente recurso literario. ¿Y por qué esto? Porque va a mencionar un tema que comenzó a discutirse ya un poco temprano, y era, bueno, Jesús el Cristo, el Mesías, el ungido, que es lo mismo, ¿qué es ante el Padre y la humanidad? Se había dicho siempre, es el único mediador. Pero ya empezaban a surgir en las comunidades la memoria de los mártires, gente que había dado la vida por la fe, habían sido matados, asesinados de formas terribles, a espada, de pronto decapitados o quemados, como fuera, crucificados. Entonces había una memoria de los mártires, y como había una esperanza de que ellos ya estaban directamente con Dios, entonces había una tendencia a pedirle a ellos, a buscar la intercesión de ellos. Y también no hay que olvidar que también empieza a surgir la idea de la Theotokos, la Madre de Dios, de la figura de María, que empieza a acrecentarse. Entonces el texto zanja de una vez por todas, dice, no, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. En esta carta veremos, también entenderemos que el único que hace milagros es Dios. Ningún santo hace milagros realmente, ni María hace milagros. Es Dios el que hace milagros a través de sus santos, incluyendo los santos de la comunidad. ¿Ve? Y ustedes podrán ser testigos, cuando esté más consciente, más abierto, te darás cuenta cómo en tu vida diaria hay una multitud de milagros que a veces ni tú te das cuenta que estás realizando, gracias a que te abres a la acción del Espíritu. Milagros que son muy simples, pero que son también una profundidad enorme. Entonces, este prólogo pues marca esto: el único mediador es Jesús, pero también va a marcar que es el único sacerdote. El único sacerdote. Hasta el momento, fíjense, ningún escrito había hablado de un sacerdocio de Cristo, por así decirlo. Se evitaba hablar por el tema de los paganos y de los judíos. Se evitaba. De hecho, en la misma comunidad no había ese nombre de sacerdotes. Estaban los presbíteros, estaban los episcopos y los diáconos, pero no se les apuntaba nombre de sacerdotes, aunque sí tenían una función sacerdotal, para evitar problemas, ni identificarse con los judíos, que sí tenían sacerdotes, ni identificarse con los paganos, que también tenían sacerdotes. Posteriormente es que va a surgir esto, y la carta a los Hebreos va a definir bien que el único sacerdote
el sumo sacerdote de la nueva alianza es Jesús. Y aquí también hemos de descubrir ese tema de la nueva alianza, que creo y he podido percibir de mi manera de ver, que muchas veces los cristianos católicos no tenemos la conciencia de alianza. En el mundo nuestro diario de la participación eucarística, no tenemos la conciencia ni la terminología, ni de pronto la hermenéutica, es decir, la interpretación correcta sobre la nueva alianza. Imagínense, para los hebreos, la alianza del Sinaí había marcado todo. Había habido otras alianzas, la alianza de Noé, la alianza con el mismo Adán, la alianza con Abraham, la alianza con Isaac, la alianza con Israel. Pero todas esas alianzas son como preámbulo, figura de la gran alianza de Dios con Moisés. Y de allí para acá, todo el pueblo hebreo, en el devenir del tiempo, su alianza era la mosaica. Pues bien, lo que hace el cristianismo, los seguidores de Yoshua, es reconocer que hay una nueva alianza. Que la alianza del Sinaí, ok, y fue importante, valiosa, sí, pero que la nueva y definitiva alianza es el misterio pascual de Cristo, la Eucaristía. Por lo cual, los primeros cristianos entendían la Eucaristía como alianza. Y esto también tiene que ver con la visión de los textos. Nosotros decimos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero en el mundo occidental, por lo nuestro, ¿qué idea hay de testamento? En el mundo español, de España, otros países, nosotros en América Latina, ¿qué se entiende por testamento? Y lo primero que a nosotros nos llega es alguien que murió o va a morir, o tiene esa prevención de que no le agarre la muerte sin repartir sus bienes, entonces hace un testamento. Entonces, bueno, es un viejo testamento o un antiguo testamento, y nos queda como muy lejos, ¿no? Pero no solo eso, cuando decimos el Nuevo Testamento, ¿qué entendemos? El Nuevo Testamento, ¿qué nos dice? Bueno, el Nuevo Testamento es un grupo de libros que nos han dado. No, es que hay que entender como la nueva alianza, la antigua alianza y la nueva alianza, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Son dos formas que son mucho más profundas y que tocan más el corazón de las personas. Si usted escucha, vamos a estudiar en la nueva alianza, el sentido de la nueva alianza, y que esa nueva alianza es la Eucaristía. Y todos los libros del texto que tenemos, que llamamos Nuevo Testamento, y que mejor debemos llamar Nueva Alianza, lo que hacen es vivir, mostrar la vida pascual. ¿Cómo se vive la vida pascual? Comenzando por Jesús y sus apóstoles, pasando por la primera comunidad cristiana o seguidora de Yoshua, pasando por los apóstoles allí, luego las primeras comunidades, la patrística, y llegar hasta hoy. Pero lo que busca es que nos demos cuenta que hay un devenir en la historia de una forma de vida en alianza. La comunidad creyente vive una vida de alianza. ¿Ven la diferencia? Entonces, por eso nos referiremos ahora en adelante la antigua alianza y la nueva alianza, los documentos de la antigua alianza y los documentos de la nueva alianza, o el nuevo pacto y el antiguo pacto, para que tengamos más fuerza en este sentido. Entonces bien, el segundo punto después del prólogo es el querer marcar y dejar claro que Jesús es Hijo de Dios. Y esto está en el capítulo 1 del versículo 5
al capítulo 2, versículo 11. Esa parte, prácticamente 2 capítulos a medias por allí, van a encargarse de mostrar esta máxima: Jesús es el Hijo de Dios. Y vamos a ver cómo entiende eso, ¿no? ¿Cómo se entiende esto? El autor, para ello, va a partir del Antiguo Testamento. Va a partir del Antiguo Testamento, donde va a analizar, hacer un análisis, una dialéctica rabínica, ¿sí? Desde el punto de vista rabínico, para probar que Jesús es el Hijo de Dios. Quiere decir que el autor debía ser un hebreo que sí conocía el mundo hebreo, aunque escribía en griego. Era un conocedor del mundo hebreo. Y precisamente por ser conocedor del mundo hebreo, va a utilizar la dialéctica rabínica para probar que Jesús es el Hijo de Dios y que es superior a los mensajeros. Es superior a los mensajeros de todos los tiempos, o ángeles. Eso va a ser el capítulo 1, 5 al 14, ¿no? También lo va a decir. Y que su enseñanza es auténtica, que la enseñanza que Jesús mostró, dio, es una enseñanza auténtica. Y que lo que quiere el Hijo de Dios, lo que Él, porque nosotros podemos confundir mucho esto, lo que Él quiere y lo que vino a hacer en primera instancia era a enseñar a sus hermanos cómo vivir como hijo de Dios. Jesús viene, ante todo, ojo con esto, a enseñar a los hermanos menores de todas las generaciones que el Hijo de Dios, Él, Jesús, venía a enseñarnos a nosotros a vivir como hijos de Dios. Y que la nueva alianza no es una alianza como la antigua, de un Dios distante, o que un Dios que hablaba solamente con Moisés y que era terrible. No, en la nueva alianza se descubre el verdadero rostro de Dios, que ya estaba en el Antiguo Testamento, pero que la gente no supo ver, que el miedo no les impidió ver al Dios amor. Y que en la nueva alianza lo que se va a ver es este Dios amor, que tanto amó al mundo, tanto nos ama, que envió a su Hijo primogénito, o sea, el primero de muchos, porque somos todos uno con el Hijo de Dios. O sea que en realidad somos un solo Hijo de Dios, pero que en el ambiente humano somos muchos hermanos de un primero, que es Jesús, el Hijo de Dios. Esta enseñanza auténtica es una enseñanza para vivirla, para vivirla. Además, que su vida y su enseñanza estuvieron al nivel de los hombres, sus hermanos, compartiendo con ellos la realidad humana, carne y sangre. Compartió la realidad humana, incluso los sufrimientos y la misma muerte, dice, para liberarlos del dominio del diablo. Capítulo 2, 10 al 18. Entonces, es interesante. ¿Por qué razón? Porque lo que está diciendo uno, la enseñanza, la didascalia de Jesús es verdadera. Y Jesús mostró una enseñanza, no para, ay, qué lindo el Señor, y ponerlo por allá arriba y adorarlo allá arriba lejos. No. Es una enseñanza
para que sus hermanos, nosotros y sus hermanas, aprendamos que la alianza es un aprender a vivir según Dios. ¿Cómo era la antigua alianza? ¿Qué dijo Dios de la antigua alianza? Le dijo algo: sean santos porque yo, su Dios, soy santo. Y en esta alianza, cuando vemos por ejemplo el Deuteronomio, o vemos Levítico, incluso vemos el Génesis y el Éxodo, los términos de alianza que hay, porque hay diversos términos, uno ve que lo que Dios quiere es que Él enseñe algo, Él va a mostrar algo, y que su pueblo viva ese algo. Por ejemplo, Dios revela en el Éxodo unas tablas de piedra con una normatividad, y el pueblo tiene que vivir esa normatividad. Él se compromete a ser el único Dios de ellos, porque los pueblos en derredor tenían otros dioses, y lo común era el politeísmo. O sea, lo común en ese momento es que, y lo grandioso era el politeísmo. Habían siempre un Dios superior, pero habían otros dioses que yo podía recurrir. Entonces, entre más dioses teníamos, más protección había. Ya el hecho de pedir el monoteísmo es un cambio abrupto, muy grande. Pero no solo eso, sino que la alianza de Yahvé está basada en las alianzas hititas. O sea, el modelo en que se hace la alianza, como se escribe en el texto, ha copiado los modelos de las alianzas hititas, de un rey soberano y un rey vasallo. ¿Qué hacía el rey soberano? Le ofrecía al rey vasallo protección frente a otro reino que quisiera invadirle. Pero a cambio de la protección, el rey vasallo tenía que darle pues impuestos, reconocimiento, aceptar sus leyes, etc. Así eran las alianzas hititas. ¿Y cómo se vivían esas alianzas hititas? Después que aceptaba el vasallo y el soberano hacer la alianza, agarraban un animal, lo partían por la mitad y decían que esto nos pase si rompemos la alianza, ya sea el rey soberano, ya sea el rey vasallo. Esos elementos los toma Israel, entonces pone a Dios haciendo alianza con el hombre, donde Dios le ofrece vida y el hombre se compromete a que Él sea su único Dios. Pero no solo que sea su único Dios, sino que Él va a seguir los mandamientos de su único Dios para vivirlos. Entonces, esta visión de alianza se traslada al Nuevo Testamento o a la nueva alianza, al nuevo pacto, y se ve que la alianza es el misterio pascual. En ese misterio pascual, Dios, en su amado Hijo, por amor, da la vida por sus hijos, por los menores. Él hace eso, Él da todo su amor. Pero a la vez que da todo su amor en la vida entregada, también entrega no solo la vida física del cuerpo que se va a clavar, sino la vida vivida por el Hijo de Dios y que se guarda en la memoria de las comunidades primitivas. Y esa vida es para que los hijos la aprendan, o la aprendamos hoy, y aprendamos cómo se vive como hijos de Dios. Y por eso entonces Jesús va a decir, ¿qué es lo que Dios quiere? Que sean santos como su Padre Celestial es santo. Sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Y entonces va a decir, esto es lo que yo les mando, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cómo los he amado yo? Siempre estuve pensando en la humanidad, en el ser humano, pensando en su hambre, pensando en su sufrimiento, pensando en su exclusión y pensando en sus relaciones. Todo su actuar está alrededor de estos 5 puntos y que por lo tanto sus seguidores deben aprender a vivir eso mismo, cómo relacionarse con la persona humana, con el hambre de la persona humana, con el sufrimiento, el dolor de la persona humana, la enfermedad, con la exclusión humana y con las relaciones humanas. Y por lo tanto, por eso el amarse uno a otro como Él nos amó,
garantiza que vivamos la alianza. En otras palabras, en la nueva alianza, Dios da todo su amor en Cristo y nos pide que aceptemos a Cristo Jesús como Maestro y Señor, y que como Maestro entonces aprendamos de Él cómo se vive. ¿Ven la diferencia? Una cosa es tomar una imagen de Jesús y sobarla todos los días, o ponerla en la esquina de una casa y prender una vela ahí en una esquina, un retablo. Esa es una cosa. Y pedirle milagros, curaciones, etcétera. Esa es una cosa. Y otra cosa es decir, yo Jesús no te hago imágenes, y si la hago es por forma pedagógica, pero tu imagen soy yo, porque soy semejante a ti. Y el otro también es imagen. Y yo te reconozco en la palabra, en los hermanos y en la Eucaristía. Y entonces lo que tú me pides es que yo viva como tú, que aprenda a vivir como tú. Y la iglesia, que es madre y maestra desde hace mucho tiempo, entonces confecciona el año litúrgico para que sea durante todo el año la exposición del misterio de Cristo, del misterio de la vida de Cristo, para que en un año la persona aprenda a vivir como Jesús. Y si no ha aprendido ese año, se vuelve a comenzar desde un patrón que es el advenimiento. Me preparo para el advenimiento, ya no físico, como vino la primera vez, niño, sino el advenimiento en su palabra, el advenimiento en la Eucaristía, el advenimiento en el hermano. Y en la celebración litúrgica, claro, se da el advenimiento litúrgico, que es real. Entonces yo lo recibo a Él. Y luego empiezo a crecer con Él durante el año, hasta llegar a morir con Él, con la Pascua, toda el Cuaresma y Pascua, y luego a resucitar con Él y vivir todo lo que queda del año resucitados con Él. Es decir, como personas de amor, porque estamos viendo ya ese deseo de Jesús: ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Ven? Entonces la importancia y eso es lo que es sacar del dominio del diablo. Porque el diablo, la palabra diabolos, división. ¿Qué destruye una comunidad? La división. ¿Qué destruye un hogar? La división. El diabolos. Entonces cuando yo empiezo a asumir la vida de Jesús, para mí, Pablo va a hablar de la configuración con Cristo en otros textos, y va a decir que tenemos que reproducir su imagen. Eso en la vida común cristiana no se nos enseña así, casi nunca. Y si lo oímos mencionar, se pasa de largo. Eso de reproducir la imagen de Jesús, no. Además pensamos, es que Jesús, como es Dios, ¿cómo vamos nosotros a vivir como Jesús si Él era Dios? Lo que no hemos entendido es que el Hijo de Dios se hizo hombre, dice, para hacer al hombre Dios. O sea, para que descubriéramos también nuestra divinidad. Y que si Él vino a enseñarnos a vivir, es porque podemos vivir como Él. Y podemos hacer lo que Él hizo. Y dice Él, incluso cosas mayores. ¿Ven? Bien, entonces, ese es el punto segundo. El punto tercero: Jesús es el verdadero sumo sacerdote del nuevo pueblo de Dios. Este también es un elemento que a veces no hemos trabajado tan profundamente. ¿Por qué? Porque si Jesús es hombre, hijo de Dios, y es el que muestra al verdadero hombre, es decir, ¿cuál es el anhelo de un ser humano? ¿Cómo vivir como ser humano? Jesús. Él es el modelo de hombre, hijo de Dios, los cuales los hijos de Dios tenemos que aprender a vivir como Él. Ahora, en este segundo momento es que este hijo de Dios no solo es hijo de Dios, sino que es el sumo sacerdote del nuevo pueblo de Dios. Y esto da una cuestión importante, porque ahora la palabra que transmite Jesús como sumo sacerdote tiene la total garantía de ser palabra
de Dios. Y la total garantía que lo que Jesús enseñó es lo que va a servir de interpretación de la antigua alianza. De tal manera que no podemos leer la antigua alianza sin Jesús. Porque si leemos la antigua alianza sin Jesús, terminamos equivocándonos. El gran exegeta, el gran hermeneuta, el gran intérprete de todo lo que llamamos Antiguo Testamento, y repito que es importante hacer el cambio de la visión del nominar Antiguo Testamento, porque eso nos dice otra cosa a nosotros. Un Antiguo Testamento, a decir, la antigua alianza o el antiguo pacto, dice otra cosa. Y la nueva alianza dice es en mi sangre. La nueva alianza en mi sangre. ¿Qué está diciendo Jesús al decir en mi sangre? Recuerden que la mentalidad de los hebreos es que la sangre no se puede tomar, jamás. Porque en la sangre está el principio de la vida, dado por la Ruá. Está el espíritu de la vida. Por eso no tomaban sangre de ningún animal, era tomarme la vida de otro. Entonces lo que está diciendo es, esta alianza nueva en mi sangre, derramada por ustedes, lo que está diciendo es la alianza en mi vida total. Ahora, la nueva alianza no se sella con un animal partido por mitad, ni por un macho cabrío, ni por un cordero de 3 años, sino por el mismo primogénito de muchos hermanos, que va a ser la función de sacerdote, víctima y altar. El mismo, sacerdote, víctima y altar. Y por lo tanto va a establecer la nueva alianza. Cuando vamos a la Eucaristía, vamos a la nueva alianza. Y uno va a la nueva alianza para ratificarla. De parte mía, de parte de Dios ya está hecha. Ya Él hizo la nueva alianza en su sangre. Pero yo debo volver continuamente a la nueva alianza, porque fallo a la nueva alianza, porque no sigo el camino de la vida de la nueva alianza, que es dar la vida por los demás. De la necesidad de ir a la nueva alianza con el sumo sacerdote que es Jesús. Y aquí es importante, el sumo sacerdote es el que realiza todas las acciones en la iglesia. Dice el Concilio Vaticano II, el Sacrosantum Concilio, cuando la iglesia bautiza, es Cristo quien bautiza. Cuando la iglesia perdona, es Cristo quien perdona. Cuando la iglesia consagra, es Cristo quien consagra. ¿Ve? Y por eso la Eucaristía la hace Cristo, desde el principio hasta el fin. Pero es que no es que el momento de la consagración es el momento más importante que... No, estamos errados. Jesús no hizo que el sacerdote, como un brujo, haga el que ¡bum! Y se convierte el pan en carne y el vino en sangre, y ya ese es el momento. No. La Eucaristía, cuando tú estudias liturgia, cuando uno estudia liturgia, nos explican muy bien eso. La Eucaristía es desde el principio hasta el fin, toda ella es misterio pascual. Y toda ella es presencia. Presencia en los hermanos, primera forma de presencia, donde comenzamos con la presencia de Jesús, en cada uno, la presencia en la palabra y la presencia eucarística. En esa presencia no solo está Jesús, en la palabra, en el hermano y en la Eucaristía, está la Trinidad completa. Pues tenemos unas visiones diabólicas también, divididas. Es que aquí en el Cristo consagrado, en el pan, ahí está Jesús nada más. Entonces el Padre estará por ahí arriba en los cielos. No. Cuando uno estudia Trinidad también, el misterio trinitario, uno aprende una palabra que se llama perijóresis en griego, o circumcisension en latín, y que significa que el Padre está en el Hijo y el Padre está en el Espíritu.
Pero el Hijo está en el Padre y el Hijo está en el Espíritu. Pero el Espíritu está en el Hijo y está en el Padre. Nunca están separados. Por lo tanto, en la hostia está Cristo, pero está el Padre y está el Espíritu también. La Trinidad misma. Cuando no estudiamos bien la liturgia y sobre todo la teología litúrgica de la Eucaristía, entonces tenemos esos excesos que confunden mucho a la gente. Incluso, no, yo puedo ir a la Eucaristía después de las lecturas y comulgo. Si lo importante es comulgar. No. Es que primero tienes que comulgar con la presencia de Jesús en el hermano. Por eso Jesús dice, no, es que no puedes comulgar si no estás en hermandad. No puedes. Deja tu ofrenda y anda, reconcíliate. Si no, eso no tiene sentido. Y también estar en comunión con la presencia en la palabra. Yo debo acoger la palabra y entender que esa palabra es Jesús que me está hablando, es Dios que me está hablando. ¿Ven? Bien, entonces, la palabra de Dios, Jesús la ha traído, así como Moisés la trajo al Antiguo Testamento, a la Antigua Alianza. Ahora Jesús la trae a la Nueva Alianza, a su nuevo pueblo. Y como auténtico y sumo sacerdote del pueblo ante Dios, Jesús ha experimentado todas las situaciones humanas. Todas. Y todas son todas. No nos escandalicemos de eso. Todo lo humano, todo el sentir humano de un hombre, también lo sintió Jesús. ¿Ven? Por eso es que es sumo sacerdote capaz de compadecerse de nosotros, porque Él ha vivido todo lo que hemos vivido nosotros. ¿Ve? El ver lo bello, el ver lo hermoso, lo grande, lo feo, todo eso Él lo vio. El sentir humano, Él lo sintió. ¿Ve? El ver las chicas guapas, Él lo sintió. Lo normal, se desarrolló también, como un chico se desarrolla hormonalmente y todo lo demás, con todas las consecuencias que tiene eso. O sea que nosotros hemos deshumanizado, desencarnado a Jesús. El Hijo de Dios se encarnó para enseñarnos en la carne, en la humanidad, vivir como Dios. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Desencarnarlo para no vivir como Dios. ¿Ven? Y ese ha sido nefasto en la fe. Entonces esta carta nos lleva a que tenemos que volver a la encarnación. Somos un pueblo de encarnados. Y Jesús se encarnó como nosotros. Esto es importantísimo. Jesús se encarnó como nosotros, con la misma calidad de carne y de vida y todo. De dolor de uña, dolor de muela, sacaron los dientecitos, mudó los dientes. ¿Ve? Pudieron picarse las muelas también. No creas que las bacterias le huían a Jesús porque era el Hijo de Dios. No. Igual que a nosotros. Bien. Además de esto, el punto cuarto, la naturaleza del sumo sacerdocio de Jesús. Este tema requiere ser profundizado en la actualidad, en la vida cristiana, como dice, como remedio para no caer en la apostasía. Oiga, es que el hecho de negar que Jesús fue verdadero hombre, como yo, es una apostasía. Decir, bueno, es que Jesús era Dios y por tanto no era como los hombres. No iba al baño por allá en el lago de Nazaret allá y no se bañaba y todo lo demás. O sea, decir eso es una apostasía. De hecho, en los primeros siglos se condenó a aquellos que decían que Jesús solo fue aparente hombre. ¿Ven? Tenía una apariencia de hombre. Todo el docetismo y todo lo demás. No, que Jesús vino, pero aparentemente era hombre, pero él no sentía como hombre, ni sentía, ni le gustaron las muchachas, ni nada de esas cosas, él no veía nada de eso, porque era aparentemente, eso era una herejía decir eso. Imagínense. O sea que tenemos un montón de herejes en la misma iglesia, creyendo que son los más fieles, porque tienen a Jesús por allá arriba y que Jesús, y Jesús es inalcanzable para mí porque Él era Dios. No, es que todo lo contrario. Jesús vino a enseñarnos que su vida es alcanzable y que es la vida propia de los hijos
de Dios. Y que como buenos hijos de Dios o hijas de Dios debemos anhelar vivir esa vida, la de Jesús. Y que no es complicada, es simple, porque en el fondo es lo mismo que hizo Jesús, es dejarnos llevar por el Espíritu Santo. Y lo marca muy bien, cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, se dejó conducir, dice, se dejó empujar al desierto. En ese que la gente se imagina que la paloma la estaba aleteando para que caminara, no, es que él en su mente y en su corazón puso su ego a un lado y dejó que el Espíritu Santo lo condujera. ¿Ve? Se dejó conducir por el Espíritu Santo. Y eso mismo debía hacer el cristiano después del bautismo, al asumir voluntariamente, o si los padres asumen voluntariamente un bautismo de un hijo, entonces comprometerse a que ese niño vaya empujado por el Espíritu Santo, guiado, empujado, para que viva como Jesús y pase por la vida haciendo el bien. ¿Ven? Es eso, ¿no? Entonces, este sumo sacerdote es superior a los del Antiguo Testamento, a todos, ¿sí? Él es el templo auténtico, el santuario auténtico, la tienda auténtica es Él, es Jesús. Y se ha manifestado una sola vez y para siempre. El sacerdocio de Cristo es una realidad nueva porque ha anulado, y esto es importante, los sacrificios antiguos. Ya no habrá más sacrificio. Ni Dios quiere sacrificio. Ya antiguamente había dicho que no quería con los profetas, con Oseas. Misericordia quiero y no sacrificios. Amor en vez de holocaustos. Pero no le hicieron caso. Como la ley decía que había que hacer sacrificio. Entonces Jesús, como sumo sacerdote, va a anular los sacrificios. Me dice todavía cuánta gente sigue haciendo sacrificios para Dios. O al menos cree que va a ser un sacrificio, ya sea para el perdón de sus pecados, ya sea para curarse de algo, ya sea para conseguir algo. No, ya eso fue anulado por el sumo sacerdote Cristo. Y al final, pues va a ser una exhortación también aquí en este punto. Luego va a hablar de la comunidad que preside, ojo con esto, el sumo sacerdote Jesús. La comunidad de creyentes es una comunidad sacerdotal, toda, presidida por el sumo sacerdote, que es Jesús. Y por lo tanto, la vida de la cabeza, que es el sumo sacerdote Jesús, es la misma vida del cuerpo, que es su iglesia. Bien, entonces esta comunidad de Jesús va a tener unas notas características, es santa, eso que también nos cuesta creer, que somos una comunidad santa, porque se nos ha metido en la cabeza que la santidad es algo que yo logro, soberbia. Hemos creído que la santidad yo la puedo lograr, eso es pura soberbia. La auténtica humildad está en aceptar que Dios me hizo santo, desde siempre y para siempre. Y que lo que Él quiere es que en esta experiencia terrena yo viva eso que soy, la santidad. Esa es la verdadera humildad. Y me doy cuenta que no viene de mí. Yo lo que hago es cooperar para que viva lo que soy. Mira que cuando yo me porto bien, entonces yo creo que la otra es pecadora y la otra sí no merece, y porque aquella no comulga y aquella sí comulga. Eso es pura soberbia. No es fe auténtica, fíjense. Entonces, esta carta es una carta desmitificadora porque nos lleva a una concepción de una fe verdadera. Una iglesia sacerdotal, una comunidad sacerdotal guiada por el sumo sacerdote, que camina, ojo con esto, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe. En Jesús, los ojos fijos en Jesús, porque si no los tengo fijos en Jesús, fracaso. Bien, aquí lo dejamos la introducción para ver si hay alguna pregunta, alguna idea, algo que quieran decir, preguntar. Es una carta de alto nivel teológico, quiero decir, y también pastoral. A ver. Buenas noches, padre, buenas noches, hermanos. Bueno, la verdad es que yo siempre me he preguntado, y creo que en una ocasión hasta lo comenté aquí, justamente, cada día que
salgo de mi casa y que voy en mi auto y voy con mis hijos, siempre hacemos oración antes de salir o en el camino hacia nuestros respectivos lugares. Y en medio de la oración siempre he enseñado a mis hijos ese pedirle a Dios, enséñame cómo ser cada día un poco más como tú. Y en una ocasión mi hijo me dijo, mamá, ¿tú crees que realmente eso es posible? Yo le decía a él, y todavía me estoy preguntando, humanamente nos encontramos con cada situación en donde si yo me tengo que detener en un momento a pensar, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo actuar yo en este momento? ¿Cómo lo haría Jesús por mí? Pero realmente no nos detenemos, sino que nos desbocamos como humanos que somos y actuamos, juzgamos, criticamos, señalamos y muchas veces nos enojamos, agarramos rabias muy humanas. Y ahora que lo escuchaba yo me decía, pero ¿cuándo Jesús vivió lo que ahora yo puedo estar viviendo en un momento dado? Como usted decía, o sea, nunca nos hemos imaginado, nunca nos hemos puesto a analizar que Jesús fue verdaderamente humano. Y se me vino a la mente, escuchándolo, aquella ocasión cuando el diablo lo tentó y él tuvo respuesta para todo, pero nunca perdió la calma y le respondió a Satanás, al diablo, tal cual, con cada respuesta sin alterarse y sin nada. Y sin embargo yo digo, ay Dios, ¿cuándo yo lograré eso? Porque de un momento uno se desboca y uno responde, pero no con la sabiduría como lo hizo Jesús. Es decir, y esto dice es interesante, ¿por qué? Jesús fue tentado, ojo con lo que voy a decir, con el dinero. A él le tentó el dinero. A él le tentó el poder. A él le tentó el placer. ¿Ven? A él lo tentó igual que a nosotros. De la misma manera, solo que en el texto bíblico está narrado de una manera, de pronto, una forma en la cual pues se pone así todo junto, ¿no? Pero lo que está encerrando es toda la vida de Jesús. Toda la vida fue tentado como nosotros, igual. Igual tentado con la violencia, igual tentado con de pronto cosas muy humanas. Por eso es que he dicho que nosotros hemos desencarnado a Jesús. El Hijo de Dios se encarnó y nosotros no hemos encargado de desencarnarlo. No, él es el primogénito de hermanos. Por eso cuando Él resucita, Él entiende bien tanto la humanidad que Él no despide a los discípulos, ni al que lo negó, ni a los que le salieron huyendo y todos los que lo abandonaron. Y si Judas hubiera sido vivo, tampoco lo niega, lo hubiera seguido llamando. Vayan a Galilea y dile a mis hermanos, el resucitado. Uno que a veces la gente, yo escucho orar, Señor, que yo soy un gusano ante ti, que mírame con misericordia, yo no sé, una porquería. No, cuidado, tú eres mi hermano, dice Jesús. Ande, dile a mis hermanos que subo a mi Dios, que es su Dios, a mi Padre, que es su Padre. Jesús no dice, dile que yo voy a mi Padre y a su Padre adoptivo. No, porque ya expliqué aquí qué significaba la adopción en el mundo de Pablo, que es el que lo menciona. Porque Pablo, al ser griego y hebreo de crecimiento y griego de mentalidad también, él lo usa como un recurso para hacer que sus cartas fueran aceptadas en todos lados, tanto por griegos como por hebreos. Porque la condición canónica de un hijo y de un hijastro variaba tanto en Israel como en Grecia y en el mundo griego. Entonces, nosotros no somos hijos adoptivos, somos hijos realmente de Dios. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay preguntas, creo que ha quedado muy claro, ¿verdad? Vamos a ir desarrollando esto luego con los capítulos en la medida que vayamos avanzando. Entonces traigamos la palabra, la Biblia, es importante que usemos la palabra y empecemos, no solamente cuando venimos aquí, sino que al llegar a casa volvamos a leer esto, volvamos a leer la introducción. Oye, es verdad que la introducción nos da una perspectiva nueva, nos hace ver, y ojalá fuera la de Jerusalén,
También la del pueblo de Dios es buena, o las otras, pero la que tienen ustedes, la introducción sobre la carta a los hebreos. Esto nos llevará a tener una visión más amplia de lo que es esta hermosa carta. Padre, hay una persona que está preguntando si puede preguntar a través de las redes sociales. María Julia Fuentes, si gusta, con mucho gusto. A ver, que pregunte. Perfecto. Es importante reconocer que si ustedes han visto, cada carta que hemos mirado, cada escrito que hemos analizado aquí, todos van en función de la comunidad y para la comunidad. Es decir, que si nosotros asumiéramos cada palabra para mí, mi vida comunitaria mejoraría abruptamente. Mi vida relacional, mi vida de amor, mi vida de discípulo misionero sería otra cosa. Porque es la escuela de Dios. Estamos en la escuela de Dios, donde Jesús es el maestro, el Espíritu Santo es el vivificador. Entonces la urgencia de esto, a ver. María Yulisa Fuentes pregunta, ¿Jesús se enamoró? Es lo que quiero preguntar. Bueno, en la Biblia no consta, pero pudo haber pasado. Claro que pudo haber pasado, si era lo más humano que puede pasar. Ver una mujer hermosa, enamorarse de su carácter, de su, de pronto, forma de fe, de su pureza de corazón, de tantas cosas. Claro que pudo pasarle, porque era verdaderamente humano. ¿Y qué es lo que va a marcar la carta a los hebreos? ¿En qué Jesús se diferenció? En que estuvo consciente y no se apartó del camino del amor. No se apartó del camino del amor de Dios, del cual nosotros también deberíamos no apartarnos, y que podemos hacerlo. Comenta la misma persona, la hermanita, dice, vi el Código Da Vinci y decían que Jesús amaba a María Magdalena. Bueno, el Código Da Vinci es una novela, nada más. Pero lo que sí es cierto que hay algunas cartas, por ejemplo, el Evangelio gnóstico, el Evangelio apócrifo de María Magdalena, que sí dice eso, aunque también el Evangelio de Juan lo dice, Jesús amaba a María. Y recuerden, el amor de Jesús que él aprendió, porque él tuvo que aprenderlo como humano, no creen que Jesús vino amando así de chiquito, él tuvo que aprenderlo, como nosotros. Fue a aprender a amar desde Dios, es decir, mirando a la persona integralmente, como un yo y un tú unido a mí. Jesús sabía que tú soy yo y yo soy tú. Así que tratándote a ti me trato a mí, amándote a ti me amo a mí. Por tanto no voy a hacerte algo a ti porque me lo hago a mí. Estaba muy claro en eso. Eso él lo aprendió de Dios. Y nosotros tenemos que aprenderlo. Y tenemos una ventaja porque tenemos el maestro ya. Tenemos ya al maestro que nos puede enseñar. Bien, cerramos porque ya pasó el tiempo. Te damos gracias, Padre, por tu amor infinito. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por darnos a conocer tantas maravillas con tu palabra, que podamos asumir tu revelación y asumirte a ti, sumo y eterno sacerdote, como el conductor de estas comunidades sacerdotales también, y que aprendamos a vivir como tú, que realmente deseemos reproducir tu imagen en nuestras vidas, en nuestras comunidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y pues le esperamos el próximo martes ya con el desarrollo de la carta a los hebreos. Y también mañana, miércoles, no hay nada bíblico los miércoles, sino el jueves, que habrá un taller muy interesante sobre Satanás en la Biblia hebrea y en la parte griega cristiana. ¿Qué es lo que hay detrás realmente en el lenguaje original?